Les pedí que me atendiera un médico. Me dijeron que era solo ansiedad. Al final doné $5.2 millones al hospital local. Hay dolor que se queda callado por años, hasta que ya no puede más. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Mi nombre es Rosa María Sánchez Ortega. Nací hace 73 años en un barrio humilde de Guadalajara, en una casita de adobe donde el aroma del café de olla se mezclaba siempre con el sonido del viejo radio que mi madre dejaba encendido desde las 5 de la mañana. Mis manos conocen el peso del trabajo desde que tengo memoria. Criaron a 2 hijos con sangre, sudor y una espalda que se dobló demasiado temprano por tanto limpiar y tan poco descansar. Les di todo. Cada peso que pude ahorrar trabajando de empleada doméstica en las casas grandes de Providencia. Cada noche sin dormir cuando tenían fiebre. Cada pedazo de mi alma para que ellos tuvieran lo que yo nunca tuve. Educación, oportunidades, un futuro mejor. Emilio, mi hijo mayor, se convirtió en ingeniero. Vive en una casa de 2 pisos en Zapopan con su esposa Lucía y mi nieto Santiago. Rodrigo, el menor, maneja una empresa de construcción. Tiene un departamento moderno en el centro, cerca de la catedral, con vista a la plaza de armas donde solíamos caminar cuando era pequeño, y me pedía que le comprara elotes de la esquina. Durante 40 años, cada mañana me levantaba a las 5. Me ponía mi uniforme azul marino ya desteñido y tomaba 3 camiones para llegar a trabajar. Por las tardes, regresaba con las piernas hinchadas y los pies adoloridos, pero siempre con una sonrisa para ellos. Los viernes, cuando recibía mi salario, separaba religiosamente una parte para sus gastos escolares, otra para la comida, y si sobraba algo muy pequeñito, me permitía un dulce de coco del mercado San Juan de Dios. Cuando mi esposo Alejandro murió hace 10 años, durmiendo apaciblemente mientras me tomaba de la mano, pensé que la soledad me consumiría. Pero mis hijos estaban ahí, ¿verdad? Emilio venía los domingos con Santiago, y el niño corría por toda la casa gritando «¡Abuela Rosa!», mientras yo le preparaba sus quesadillas favoritas con queso Oaxaca derretido. Lucía, su madre, se sentaba en mi pequeña sala a contarme sobre su trabajo en la boutique, y yo escuchaba cada palabra como si fuera la cosa más interesante del mundo. Rodrigo llegaba menos seguido, pero cuando lo hacía, siempre traía flores del mercado de las flores, y me abrazaba tan fuerte que por un momento me sentía protegida, como cuando era pequeño, y se escondía detrás de mis faldas cuando tenía miedo de los truenos. Era viernes por la mañana cuando todo cambió. La casa estaba demasiado silenciosa. Hasta los pájaros que anidaban en el techo de lámina parecían haber dejado de cantar. Me desperté con una sensación extraña en el pecho, como si algo pesado se hubiera sentado sobre mis costillas durante la noche. Mi respiración llegaba entrecortada, y cuando intenté levantarme de la cama, sentí que mi brazo izquierdo estaba completamente frío, como si perteneciera a otra persona. El miedo me subió por la garganta como agua hirviendo. Busqué mi teléfono celular, ese aparato viejo que Emilio me había regalado el año pasado para emergencias, y marqué su número con dedos temblorosos. No contestó. Volví a marcar. El teléfono sonó 5 veces antes de ir al buzón de voz. Su voz grabada me pidió que dejara mensaje después del tono, pero yo no sabía cómo explicar en pocas palabras el terror que se apoderaba de mi cuerpo. Tercer intento, cuarto intento. Al quinto, finalmente contestó. Su voz sonaba molesta, apurada, como si hubiera interrumpido algo muy importante. «Mamá, ya te he dicho que no me llames tan temprano. ¿Qué pasa ahora?» Las palabras me salieron quebradas. «Emilio, hijo, me siento muy mal. Mi pecho. No puedo respirar bien. Mi brazo». Escuché que suspiraba del otro lado de la línea. Un suspiro largo, cansado, como el que soltaba cuando era adolescente, y le pedía que me ayudara con las bolsas del mercado. «Mamá, tú siempre exageras. Es ansiedad. Nada más. Acuéstate. Tómate un té de manzanilla y se te va a pasar. Luego te llamo». Y colgó. Me quedé ahí, sentada en la orilla de mi cama,
mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. El dolor en mi pecho se intensificaba, pero las palabras de mi hijo resonaban en mi cabeza. Tú siempre exageras. ¿Exageraba? ¿Acaso el miedo que sentía no era real? ¿Era solo ansiedad, como él decía? Hice lo que mi hijo me pidió. Me arrastré hasta la cocina. Puse agua a hervir en mi olla de peltre abolladada y preparé un té de manzanilla con las flores secas que guardaba en un frasco de vidrio. Mis manos temblaban tanto que derramé agua caliente sobre el mantel bordado que había hecho años atrás, cuando mis ojos aún veían bien y mis dedos no se entumían con el frío. Me recosté en el sofá viejo, ese que había comprado de segunda mano cuando los niños eran pequeños, y que ahora estaba hundido del lado donde siempre me sentaba a ver las telenovelas de la tarde. Cerré los ojos y traté de respirar profundo, susurrando oraciones entre bocanadas de aire que parecían no llenar nunca mis pulmones. Virgencita de Guadalupe, no me abandones. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Pero el miedo no se iba. Si acaso, crecía como una sombra que se extiende cuando el sol se oculta. Esa tarde, cuando el dolor no cedía, y cada respiración se sentía como si estuviera respirando a través de un trapo mojado, tomé la decisión que cambiaría todo. Me levanté del sofá con una determinación que no sabía que aún tenía. Me puse mi vestido azul marino de los domingos y guardé mis documentos médicos en una bolsa de plástico del Soriana. El camión hacia el Hospital del Rosario tardó una eternidad. Cada bache en las calles de Guadalajara se sentía como una puñalada en mi pecho. La señora que se sentó a mi lado olía a maja y hablaba por teléfono sobre los precios del jitomate en el mercado, ajena completamente al drama silencioso que se desarrollaba a centímetros de ella. Cuando llegué al hospital, el edificio blanco me intimidó como siempre lo había hecho. Esas paredes altas, esos pasillos brillantes que olían a desinfectante y a sufrimiento contenido. La recepcionista, una muchacha joven con uñas largas pintadas de rosa fucsia, apenas levantó la vista de su revista cuando me acerqué al mostrador. ¿En qué le puedo ayudar, señora? Señorita, me siento muy mal del pecho. Mi brazo izquierdo está frío y no puedo respirar bien. Ella me miró de arriba a abajo, evaluando mi vestido humilde, mis zapatos gastados, mi bolsa de plástico llena de papeles arrugados. ¿Cuántos años tiene, señora? 73. Ah, seguramente es ansiedad. Es muy común en mujeres mayores como usted. Siéntese allá y espere a que la llamen. Me señaló una hilera de sillas de plástico verde en la sala de espera, donde ya había otras personas esperando con esa paciencia resignada que caracteriza a los pobres cuando necesitamos atención médica. Me senté entre un hombre que tosía sin parar y una mujer embarazada que se sobaba la panza con movimientos circulares. Esperé 2 horas, luego 3. Mi nombre nunca sonó por los altavoces. Cada vez que me acercaba al mostrador para preguntar, la misma recepcionista me decía que, ya casi, me tocaba, sin levantar siquiera la vista de su teléfono celular, donde jugaba algo que hacía sonidos de campanitas. A las 4 de la tarde, cuando el dolor se había vuelto insoportable y empezaba a marearme, un interno joven salió por fin. Tenía los ojos cansados y una bata blanca manchada de café. Me llamó con voz monótona, como si fuera la paciente número 1000 de ese día. A ver, señora, ¿qué le pasa? Le expliqué todo otra vez. El dolor en el pecho, el brazo frío, la dificultad para respirar, el miedo que me carcomía desde la madrugada. Sí, es ansiedad típica de la edad, pero para que se quede tranquila, le vamos a hacer un electrocardiograma rapidito. ¿Sí? Me llevó a un cuartito frío donde una enfermera que masticaba chicle me conectó cables al pecho con la delicadeza de quien cuelga ropa en un tendedero. La máquina empezó a hacer ruidos y a imprimir un papel largo lleno de líneas. Vi cómo la cara del interno cambió. Se puso pálido. «Espéreme aquí, señora. No se mueva». Salió corriendo del cuarto. Escuché voces alarmadas en el pasillo. Pasos rápidos. El sonido de carritos siendo empujados a toda velocidad. Otra doctora entró. Luego otra enfermera. Luego alguien más con una máquina que no había visto antes. «Señora, ¿desde cuándo siente estos síntomas?» «Desde esta mañana temprano, doctora».
¿Y qué hizo desde entonces? Mi hijo me dijo que era ansiedad. Me tomé un té y esperé a que se me pasara. La doctora intercambió una mirada grave con la enfermera. Señora, usted está teniendo un infarto. Ha estado teniendo un infarto desde esta mañana. Vamos a moverla a cuidados intensivos inmediatamente. Las siguientes horas fueron un borrón de luces brillantes, voces urgentes y medicamentos que me hacían sentir como si flotara. Me explicaron que había tenido lo que llamaban un infarto silencioso, que mi corazón había estado gritando pidiendo ayuda durante más de 10 horas mientras yo tomaba té de manzanilla en mi sala. Si me hubiera quedado en casa como todos me dijeron, si no hubiera insistido en venir al hospital, si hubiera escuchado a mi hijo y hubiera esperado a que se me pasara, habría muerto esa noche, sola en mi sofá hundido, con el televisor prendido transmitiendo alguna telenovela que ya nadie vería. Pasé 2 noches en cuidados intensivos, 2 noches escuchando el pitido constante de las máquinas, viendo enfermeras entrar y salir con jeringas y medicamentos, sintiendo cómo mi cuerpo luchaba por mantenerse vivo. 2 noches completamente sola. Ni una llamada, ni una flor, ni una visita. El domingo por la mañana, cuando ya me habían pasado a un cuarto normal y podía caminar hasta el baño sin ayuda, una de las enfermeras me prestó su teléfono para que revisara Facebook. No tenía internet en mi casa, pero a veces Emilio me ayudaba a ver fotos de la familia en su celular. Lo que vi me partió el alma en pedazos más pequeños de los que ya estaba. Emilio había subido fotos de una carne asada en su jardín. Se veía feliz, relajado, sosteniendo una cerveza Corona con Santiago en sus brazos. Lucía estaba en bikini junto a la alberca inflable, riéndose con una alegría genuina que no había visto en mucho tiempo. Habían invitado a los compadres, a los vecinos, a toda la familia de Lucía. La fecha de las fotos: sábado por la noche. Mientras yo estaba conectada a cables en cuidados intensivos, preguntándome si viviría para ver otro amanecer, mi hijo estaba celebrando la vida con carne asada y música de banda. No había ni una sola mención de mí en sus publicaciones, ni un «oren por mi mamá», ni un «está en el hospital». Nada. Como si yo no existiera, como si mi ausencia fuera tan normal que nadie la notara. Cuando me dieron de alta el lunes por la mañana, caminé hasta la parada del camión cargando una bolsa de papel llena de medicamentos que costaban más de lo que yo ganaba en una semana. Pastillas para el corazón, pastillas para la presión, pastillas para que las otras pastillas no me hicieran daño al estómago. Mi casa me recibió con el mismo silencio de siempre. Todo estaba exactamente como lo había dejado el viernes. La taza de té frío todavía en la mesa de centro, el mantel manchado, el sofá hundido esperándome como un viejo amigo que conoce todos mis secretos. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Era letra de Emilio. Espero que ya te sientes mejor. Por favor, no nos asustes así otra vez. Eso era todo. No. Gracias a Dios estás viva. No. Perdón por no haber estado ahí. No. Te amo, mamá. Solo una súplica para que no volviera a asustarlos con mi casi muerte. Como si mi infarto hubiera sido una travesura. Como si haber estado al borde de la muerte fuera una inconveniencia que yo había elegido para molestarlos. Esa noche no pude dormir. No por el dolor físico, que ya comenzaba a calmarse con los medicamentos, sino por un dolor mucho más profundo que se había instalado en algún lugar entre mi estómago y mi corazón. Me quedé despierta mirando las manchas de humedad en el techo, esas formas que durante años había imaginado que parecían animales o nubes, pero que ahora solo se veían como lo que eran, el deterioro lento e inevitable de una casa que, como su dueña, había sido ignorada demasiado tiempo. Recordé tantas cosas esa noche, como cuando Emilio tenía 8 años y se enfermó de varicela. Me quedé despierta 3 noches seguidas, poniéndole compresas frías en la frente, preparándole caldito de pollo cada vez que tenía hambre, leyéndole cuentos hasta que mi voz se volvía ronca. No me moví de su lado ni para ir al baño hasta que el último granito desapareció de su piel. Cuando Rodrigo se rompió el brazo jugando fútbol a los 12 años, yo fui quien se quedó en el hospital toda la noche. Alejandro tenía que trabajar temprano, pero yo me senté en esa silla incómoda de plástico, sosteniendo la mano buena de mi hijo menor,
mientras él lloraba del dolor y de la morfina que lo hacía decir cosas sin sentido. «No me dejes, mami», repetía una y otra vez. «Nunca te voy a dejar, mi amor», le susurraba yo, y era una promesa que sabía que cumpliría hasta mi último aliento. Recordé los años difíciles cuando Alejandro perdió su trabajo en la fábrica y yo tuve que conseguir trabajo extra limpiando oficinas por las noches. Llegaba a casa a las 2 de la madrugada con las manos agrietadas por los químicos de limpieza, pero aún así me levantaba a las 5 para preparar el desayuno y alistar a los niños para la escuela. Nunca los dejé ir sin comer, aunque yo a veces solo tomara café negro porque no alcanzaba para más. Cuando Emilio quiso estudiar ingeniería, yo vendí las pocas joyas que tenía. Los aretes de oro que me había regalado mi madre para mi primera comunión, la cadenita que Alejandro me dio cuando nos casamos, hasta mi anillo de bodas durante un mes especialmente difícil, aunque después lo recuperé cuando me pagaron un trabajo extra. Todo para que él no tuviera que trabajar mientras estudiaba, para que pudiera concentrarse en sus libros en lugar de preocuparse por pagar la colegiatura. Rodrigo quería poner su negocio de construcción. Yo saqué préstamos con agiotistas del mercado, pagando intereses que me desangraron durante 2 años, solo para que él tuviera el capital inicial. «Te voy a pagar todo con intereses, mami», me prometía cada vez que yo llegaba con otro sobre lleno de billetes arrugados. Todavía estoy esperando. Al día siguiente, martes, decidí que tenía que salir de la casa. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, y el silencio era tan denso que podía tocarlo con las manos. Me vestí con mi otro vestido bueno, el gris que uso para ocasiones especiales, y caminé hasta la panadería de don Aurelio en la esquina. «Rosa, ¿cómo está usted? No la habíamos visto en varios días», me dijo doña Carmen, la esposa del panadero, mientras acomodaba conchas recién salidas del horno. «Estuve en el hospital, doña Carmen, del corazón». Su cara cambió completamente. Dejó las conchas y se acercó a mí con esos ojos llenos de preocupación genuina que no había visto en días. «¡Ay, Dios mío! ¿Y cómo está? ¿Ya se siente mejor? ¿Sus hijos la están cuidando?» La última pregunta me atravesó como un cuchillo. Me quedé callada unos segundos, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. «Sí, ya estoy mejor», mentí. Doña Carmen debe haber visto algo en mi cara porque me tocó el brazo con esa ternura que solo tienen las mujeres que han sufrido. «Rosa, si necesita algo, lo que sea, nada más nos dice. Aquí estamos para lo que guste». Esa mujer, que apenas me conocía más allá de comprarle pan de vez en cuando, me ofrecía más apoyo del que había recibido de mis propios hijos. Caminé por el barrio durante horas esa tarde. Pasé por la casa donde trabajé durante 15 años, una mansión en Providencia con jardín enorme y 3 carros en la entrada. La señora Rebeca siempre fue exigente pero justa. Cuando me enfermaba, me pagaba igual. Cuando murió Alejandro, me dio una semana libre con sueldo para el velorio y me trajo un ramo de flores que había mandado hacer especialmente en la florería más cara de Guadalajara. Me pregunté si la señora Rebeca, que ni siquiera era mi familia, habría venido a verme al hospital si hubiera sabido. Probablemente sí. Pasé también por la escuela donde estudiaron mis hijos. El edificio viejo de ladrillos rojos donde pasé tantas tardes esperando a que salieran de clases, donde asistí a cada festival del Día de las Madres, donde aplaudí hasta que me dolieron las manos cuando Emilio ganó el concurso de matemáticas y cuando Rodrigo fue elegido abanderado. Recordé las juntas de padres de familia donde yo era siempre de las pocas madres que llegaba sola, porque Alejandro trabajaba turnos dobles. Me sentaba en las sillas de plástico azul, con mi cuaderno donde apuntaba religiosamente cada tarea, cada fecha de examen, cada evento importante. Otras madres llegaban en carros nuevos, con bolsas de marca y ropa que se veía cara, pero yo nunca me sentí menos. Al contrario, me sentía orgullosa de estar ahí por mis hijos, de ser la madre que nunca faltaba. «La señora Rosa siempre está aquí», decía la maestra de Emilio. «Es usted un ejemplo para todas nosotras». Ahora, caminando por esas calles llenas de memorias, me preguntaba si todo ese sacrificio había valido la pena, si había criado hijos amorosos y agradecidos, o si había criado hombres que veían el amor de madre como algo que se daba por sentado, como el aire que respiran o el agua que sale de la llave cuando abren la grifería.
Esa noche, cuando regresé a casa, me senté en la mesa de la cocina y saqué una libreta vieja donde solía anotar los gastos del mes. Pero en lugar de números, empecé a escribir palabras, una lista de todas las veces que había estado ahí para mis hijos, y una lista de todas las veces que ellos habían estado ahí para mí. La primera lista llenó 3 páginas. La segunda ocupó apenas unas líneas. Cumpleaños que pasé sola porque tenían compromisos. Navidades donde llegaron tarde porque la familia de Lucía era más divertida. El Día de las Madres del año pasado, cuando Emilio me llevó un ramo de flores marchitas que obviamente había comprado de último momento en el semáforo. Y ahora esto. Un infarto. Una emergencia real donde mi vida había pendido de un hilo, y ellos ni siquiera se habían enterado porque no habían contestado mis llamadas, no habían preguntado por qué no fui a la carne asada, no habían notado mi ausencia en sus vidas perfectas. Por primera vez en 73 años, empecé a preguntarme algo que me daba terror pensar. ¿Realmente me amaban? ¿O solo amaban lo que yo hacía por ellos? ¿Era yo su madre? ¿O era solo su empleada doméstica no remunerada? ¿Su banco personal? ¿Su niñera disponible las 24 horas? Me levanté de la mesa con las piernas temblorosas y fui hasta mi recámara. Abrí el closet viejo que chirriaba cada vez que movía las puertas y busqué en el rincón donde guardaba mis cosas más preciadas. Ahí estaba la caja de zapatos donde tenía todas las fotos importantes. Las revisé una por una bajo la luz amarillenta de mi lámpara de buró. Yo cargando a Emilio recién nacido, con esa cara de felicidad absoluta que solo tienen las madres primerizas. Yo enseñándole a Rodrigo a andar en bicicleta en el parque de la colonia, corriendo detrás de él hasta quedarme sin aire. Los 2 niños abrazándome en mi cumpleaños número 50, sonriendo para la cámara de Alejandro. ¿Cuándo había sido la última vez que me abrazaron así? ¿Cuándo había sido la última vez que me miraron con esos ojos llenos de amor en lugar de obligación? El miércoles por la mañana sonó mi teléfono. Era Emilio. Mi corazón dio un salto de esperanza, pensando que tal vez por fin se había enterado de lo que había pasado, que tal vez venía a disculparse, a abrazarme, a decirme que había sido un malentendido terrible. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Hola, hijo. Pues aquí, recuperándome. ¿Ma? ¿Recuperándote de qué? Se me heló la sangre. ¿Cómo era posible que no supiera? ¿Cómo era posible que su propia madre hubiera estado al borde de la muerte y él no tuviera ni idea? Emilio, estuve en el hospital. Del corazón. Tuve un infarto. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Cuando habló de nuevo, su voz sonaba molesta, no preocupada. Ay, mamá, ¿por qué no me dijiste? Me llamaste el viernes, pero solo dijiste que te sentías mal. Yo pensé que era lo de siempre. Ya sabes cómo eres. ¿Cómo soy, Emilio? Pues, exagerada. Siempre piensas que todo es más grave de lo que es. Cerré los ojos y respiré profundo, sintiendo cómo las palabras me lastimaban más que todos los medicamentos juntos. Hijo, estuve 3 días en el hospital. Casi me muero. Bueno, pero ya estás bien, ¿no? ¿Para qué te llamo entonces? Mi hijo no había llamado para preguntar por mi salud. Tenía otra agenda. Necesito que me cuides a Santiago el sábado. Lucía y yo vamos a ir a Vallarta con unos amigos. Es un viaje de trabajo, pero ya sabes cómo son estas cosas. Necesitamos el fin de semana completo. Ahí estaba. La verdadera razón de su llamada. Después de ignorar mi emergencia médica, después de no visitarme en el hospital, después de celebrar con carne asada mientras yo luchaba por mi vida, me llamaba para pedirme que cuidara a su hijo. Emilio. Acabó de salir del hospital. Tengo que tomar muchos medicamentos. El doctor dijo que necesito reposo. ¡Ay, mamá! No seas dramática. Santiago es un niño muy bueno. Se la pasa viendo la televisión. Ni te vas a dar cuenta de que está ahí. Dramática. Esa palabra se quedó flotando en el aire como humo tóxico. Mi propio hijo pensaba que mi infarto era drama. Hijo, en serio, no me siento bien para cuidar niños. Mira, mamá. Y aquí su voz se puso dura, con ese tono que usaba cuando tenía que reprender a Santiago. Lucía ya hizo las reservaciones. Ya pedimos los días en el trabajo. Ya está todo planeado. No me puedes dejar colgado así. ¿Yo dejándolo colgado a él? ¿Después de que me dejara morir sola en un hospital?
¿Y no puedes pedirle a la mamá de Lucía que lo cuide? Ella vive en Tijuana, mamá. No seas ridícula. Ridícula. Dramática. Exagerada. ¿Cuántas más palabras hirientes tenía guardadas mi hijo para describirme? Bueno, dije finalmente, porque no tenía fuerzas para pelear. Lo cuido. Perfecto. Te lo llevo el viernes en la noche y lo recojo el domingo. Ah, y por favor no le des tantos dulces. Lucía dice que ya está muy gordo. Y colgó, sin preguntarme cómo me sentía, sin preguntarme si necesitaba algo, sin ni siquiera un gracias, mamá. Ese mismo día por la tarde, Rodrigo apareció en mi puerta, sin avisar, como siempre hacía. Venía sudando porque había subido a pie los 3 pisos hasta mi departamento en lugar de esperar el elevador que casi nunca servía. «Hola, mamá». Me dio un beso rápido en la mejilla. «¿Cómo estás?». Al menos él preguntaba. Aunque su pregunta sonaba automática, como cuando el cajero del banco te pregunta si quieres algo más sin realmente esperar una respuesta. «Pues aquí, Rodrigo. Estuve en el hospital». «Sí», Emilio me contó. Me interrumpió mientras se dirigía directo a mi refrigerador y lo abría como si fuera su casa. «Qué bueno que ya estás mejor». Sacó una Coca-Cola y se sentó en mi sofá hundido, encendiendo la televisión con el control remoto como si fuera lo más natural del mundo. «¿Tienes algo de comer?». «No he almorzado». Fui a la cocina y le calenté unos frijoles que tenía guardados. Le hice quesadillas con el queso que había comprado para durar toda la semana. Rodrigo comió sin decir palabra, concentrado en un programa de deportes donde gritaban mucho. Cuando terminó, por fin me miró. «Oye, mamá, necesito pedirte un favor». «Por supuesto». Mis hijos nunca venían solo a visitarme. Siempre necesitaban algo. «¿Qué necesitas, hijo? ¿Te acuerdas del préstamo que me diste para el negocio?». ¿Cómo olvidarlo? 20,000 pesos que había sacado con agiotistas, pagando intereses que me sangraron durante meses. «Sí, me acuerdo». «Bueno, pues resulta que tengo una oportunidad muy buena. Un contrato grande con el gobierno. Pero necesito comprar material por adelantado». Aquí venía. La petición real. «¿Cuánto necesitas?». 50,000 pesos. «Pero es inversión segura, mamá. En 6 meses te pago todo, hasta con intereses». 50,000 pesos. Era más dinero del que yo veía junto en todo un año. «Hijo, yo no tengo esa cantidad. Apenas tengo para mis medicinas y la comida». «Ay, mamá, pero puedes conseguirlo. Tienes esta casa. Puedes pedir un préstamo con garantía hipotecaria. O empeñar algo». «¿Empeñar qué? ¿Los muebles viejos? ¿La televisión que ya tenía 10 años? ¿Mi anillo de bodas otra vez?». «Rodrigo, acabo de salir del hospital. No estoy para andar tramitando préstamos». «Pero mamá». Y aquí se paró del sofá, acercándose a mí con esa cara que ponía cuando quería convencerme de algo. «Es la oportunidad de mi vida. Si consigo este contrato, voy a poder pagarte todo lo que te debo. Y más. Todo lo que me debía». Como si fuera tan simple. Como si el dinero fuera lo único que me debía. «Mira, mamá, sé que siempre has confiado en mí. Cuando era niño, tú eras la única que creía que yo podía llegar lejos. ¿Te acuerdas cuando todos decían que era muy travieso para estudiar y tú me defendías?». Claro que me acordaba. Recordaba cada junta escolar donde tuve que explicar por qué Rodrigo había roto una ventana o había peleado con algún compañero. Recordaba cómo todos los maestros me miraban con lástima, como si tuviera un hijo perdido. Pero yo sabía que mi niño solo necesitaba que alguien creyera en él. «Por eso te pido esto, mamá. Porque tú eres la única que entiende mis sueños». Era manipulación pura. Pero el problema con la manipulación es que funciona mejor cuando viene envuelta en recuerdos verdaderos, en amor que alguna vez fue real. «No sé, Rodrigo. Déjame pensarlo». «No hay mucho que pensar, mamá. O confías en mí o no confías. Es así de simple». Ahí estaba. La trampa emocional. O le daba el dinero, o era una madre que no confiaba en su hijo. No había término medio en su lógica. «Te llamo mañana para ver qué decidiste», me dijo, dándome otro beso rápido en la mejilla antes de irse. Y ahí me quedé, sola otra vez, viendo cómo la puerta se cerraba detrás de mi hijo menor. El niño que una vez me había dicho que cuando fuera grande, iba a comprarme una casa grande con jardín para que fuera feliz. Esa noche, mientras tomaba mis pastillas para el corazón,
me di cuenta de algo que me aterrorizó. Mis hijos habían aprendido a verme como un recurso, no como una persona. Era su banco personal, su niñera de emergencia, su solución a todos los problemas que no querían resolver por sí mismos. Y lo peor de todo es que yo los había entrenado para eso. Durante años, cada vez que me necesitaban, yo decía que sí. Cada vez que tenían una crisis, yo aparecía con la solución. Les había enseñado que Mamá Rosa estaba ahí para darles todo lo que necesitaran, cuando lo necesitaran, sin preguntas y sin límites. Pero ahora, sentada en mi cocina con una bolsa llena de medicamentos que mantienen mi corazón latiendo, me preguntaba, ¿cuándo había sido la última vez que ellos habían dado algo a cambio? ¿Cuándo había sido la última vez que me habían preguntado qué necesitaba yo? El viernes por la noche llegó Emilio con Santiago. Mi nieto de 7 años corrió hacia mí con esa energía pura que solo tienen los niños, y por un momento mi corazón se llenó de alegría genuina. Al menos él todavía me quería sin condiciones, sin pedirme nada a cambio. «Abuela Rosa, papá dice que te vas a quedar conmigo todo el fin de semana», gritó mientras se colgaba de mi cuello. «Sí, mi amor. Vamos a pasarla muy bien». Emilio dejó una mochila deportiva en mi sala sin siquiera sentarse. Ahí están sus cosas. Su medicina para el asma, por si acaso. No le des refresco después de las 8 porque no duerme. Y por favor no lo malcríes tanto, mamá. ¿Malcriarlo? ¿Darle amor y atención a mi nieto era malcriarlo? ¿A qué hora regresan el domingo? No sé, tarde, ya te hablo. Y se fue, sin preguntarme cómo me sentía, sin agradecerme que cuidara a su hijo apenas 3 días después de salir del hospital, sin siquiera decirme que tuviera cuidado. Santiago y yo vimos caricaturas hasta tarde. Lo arropé en mi cama porque mi cuarto era más calentito que la sala, y me quedé sentada a su lado hasta que se durmió. En la oscuridad, escuchando su respiración suave y regular, sentí una paz que no había experimentado en días. Al menos alguien todavía necesitaba mi amor, no solo mis servicios. El sábado por la mañana, mientras Santiago jugaba con unos carritos viejos que habían sido de sus papás, sonó mi teléfono. Era Rodrigo. ¿Ya pensaste en lo que te pedí, mamá? No había ni siquiera un buenos días o ¿cómo amaneciste? Rodrigo, ¿en serio? No tengo 50,000 pesos. Pero puedes conseguirlos, mamá. Esa casa vale mucho dinero. Puedes sacar una línea de crédito. La casa. Siempre volvían a la casa. El único patrimonio que Alejandro y yo habíamos logrado construir en 40 años de trabajo. 3 recámaras pequeñas en una colonia modesta, pero era nuestra. Era el lugar donde había criado a mis hijos, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde pensaba vivir hasta que Dios decidiera llevárseme. No voy a hipotecar mi casa, Rodrigo. Mamá, no seas egoísta. Es una inversión. Te voy a pagar con intereses. Egoísta. Ahora era egoísta por no querer arriesgar el techo sobre mi cabeza. ¿Y si sale mal el negocio? ¿Qué pasa si pierdo la casa? No va a salir mal, mamá. Tienes que confiar en mí. ¿Cómo confiaste tú en mí cuando te presté los primeros 20,000 pesos y nunca me los pagaste? Hubo un silencio tenso. Eso es diferente. Hubo complicaciones. Siempre hay complicaciones, Rodrigo. Mira, mamá, si no quieres ayudarme, nomás dime. Pero no me salgas con excusas. ¿Excusas? ¿Proteger mi hogar eran excusas? No son excusas, hijo. Es mi realidad. Tu realidad es que tienes una casa que vale dinero y un hijo que necesita ayuda. Pero ya veo que prefieres tu comodidad. Y colgó. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiéndome como si me hubieran abofeteado. Santiago levantó la vista de sus carritos. ¿Estás bien, abuela? Sí, mi amor, estoy bien. Pero no estaba bien. Por primera vez en mi vida, estaba empezando a ver a mis hijos como realmente eran, no como la madre amorosa que había querido verlos durante años. El domingo en la mañana, después de darle a Santiago un desayuno de huevos revueltos con frijoles refritos, decidí hacer algo que jamás había hecho: revisar los papeles de Alejandro. Durante los 10 años que habían pasado desde su muerte, había evitado abrir su escritorio. Era demasiado doloroso. Sus cosas seguían ahí exactamente como las había dejado. Sus lentes de lectura sobre una pila de facturas, su taza de café favorita llena de plumas y lápices, una foto nuestra del día de nuestra boda donde ambos nos veíamos tan jóvenes y llenos de esperanza. Pero ahora,
Sentada frente a ese escritorio mientras Santiago dormía la siesta, sentí que necesitaba conectar con mi esposo de alguna manera. Necesitaba su sabiduría, su fortaleza, su manera de ver las cosas con esa claridad que yo nunca había tenido. Abrí el primer cajón. Papeles viejos, recibos de servicios, garantías de electrodomésticos que ya no funcionaban. En el segundo cajón encontré nuestro certificado de matrimonio, las actas de nacimiento de los niños, documentos del Seguro Social. En el tercer cajón, hasta el fondo, había un sobre sellado que nunca había visto. Tenía mi nombre escrito con la letra cuidadosa de Alejandro. Para Rosa María, mi amor eterno. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano en varias hojas, y varios documentos que no entendí de inmediato. Mi Rosa querida, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Sé que has de estar sufriendo, y sé que probablemente estás preocupándote por el dinero. Como siempre te preocupas por todo. Me detuve para limpiarme las lágrimas que ya comenzaban a caer. Quiero que sepas que nunca te dije algo porque no quería que te preocuparas mientras yo viviera. Mi abuelo, que trabajó en las minas de Zacatecas toda su vida, me heredó unas acciones de la compañía minera. Durante años pensé que no valían nada, pero guardé los papeles por si acaso. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Hace 5 años, cuando me diagnosticaron la diabetes, decidí investigar. Resulta que esas acciones valían mucho dinero. Las vendí, pero no toqué ni un peso. Todo está en una cuenta a tu nombre. El banco es Bancomer, sucursal Centro. Los documentos están aquí. Busqué frenéticamente entre los papeles. Estados de cuenta, documentos bancarios, todo con mi nombre. La cantidad me dejó sin respiración. $5.200.000 americanos. Rosa, mi amor, continuaba la carta. Este dinero es para ti, para que nunca tengas que depender de nadie, para que nunca tengas que pedir ayuda, para que puedas vivir el resto de tu vida con la dignidad que siempre has merecido, pero que el mundo nunca te ha dado. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. No se lo digas a los niños hasta que estés segura de que te quieren por quien eres, no por lo que puedes darles. He visto cómo te piden dinero, cómo te usan de niñera, cómo dan por sentado tu amor. Tú vales más que eso, Rosa. Mucho más. Usa este dinero para ser feliz. Viaja. Compra cosas bonitas. Vive. Pero sobre todo, úsalo para que el mundo te vea. Para que sepan quién es Rosa María Sánchez Ortega. Para que nunca más nadie se atreva a ignorarte o menospreciarte. Al final, con letras más grandes, había escrito: Te amo, mi Rosa. Eres la mujer más fuerte y valiente que he conocido. Ahora es tiempo de que tú también lo sepas. Me quedé sentada en esa silla durante no sé cuánto tiempo, llorando y riendo al mismo tiempo. Alejandro, mi Alejandro, me había estado cuidando incluso después de muerto. Cuando Santiago despertó de su siesta, me encontró guardando cuidadosamente los documentos en mi bolsa. ¿Vamos al parque, abuela? Sí, mi amor. Pero primero vamos a pasar por un lugar. Fuimos al banco. Con Santiago de la mano, me acerqué a la ventanilla y presenté mis documentos. La cajera revisó todo 2 veces. Luego llamó a su supervisora. La supervisora llamó al gerente. «Señora Sánchez», me dijo el gerente con una sonrisa que no me había dirigido nunca antes. «Es un honor tenerla en nuestro banco. ¿En qué podemos servirle hoy?» Por primera vez en mi vida, alguien en un banco me trataba con respeto. «Quiero revisar mi cuenta», dije con una voz que sonaba más firme de lo que me sentía. Por supuesto, su cuenta muestra un saldo de $5.200.000 americanos. ¿Necesita algún movimiento especial? Santiago me miraba con curiosidad, sin entender los números, pero captando que algo importante estaba pasando. «No por ahora», respondí. Solo quería confirmar que todo estuviera en orden. Cuando salimos del banco, Santiago me preguntó: «Abuela, ¿eres rica?» Lo pensé un momento antes de responder. «Sí, mi amor, pero no de la manera que tú piensas». El domingo por la tarde, cuando Emilio vino por Santiago, algo había cambiado en mí. No era solo el conocimiento del dinero que tenía en el banco, era algo más profundo.
Una claridad que había llegado después de años de vivir en la niebla de la abnegación. Mi hijo llegó a las 8 de la noche, 3 horas más tarde de lo que había dicho. Hola, mamá. ¿Cómo se portó Santiago? Muy bien, como siempre. Emilio entró y se dejó caer en mi sofá con un suspiro dramático. Qué cansado estoy. Puerto Vallarta está increíble, pero estos viajes de trabajo son agotadores. Viaje de trabajo. Me pregunté cuánto trabajo había hecho entre las fotos que había visto en Facebook de él y Lucía en la playa, tomando piñas coladas y sonriendo al sol. ¿Te sirvo algo de cenar? Le pregunté por costumbre. Sí, porfa. No hemos comido nada en el camino. Mientras calentaba los últimos frijoles que me quedaban y hacía quesadillas con el queso que había guardado para toda la semana, Emilio siguió hablando sobre su viaje. El hotel con vista al mar, los restaurantes caros donde habían cenado, los tours que habían tomado. Deberías venir con nosotros alguna vez, mamá, dijo distraídamente mientras revisaba su teléfono. Aunque no sé si te gusten esos hoteles tan fancy. ¿No sabía si me gustarían? ¿Cuándo me había preguntado qué me gustaba? Cuando terminó de cenar, se paró para irse. Ah, por cierto, mamá. El próximo fin de semana también vamos a salir. ¿Puedes quedarte con Santiago otra vez? No era una pregunta. Era una afirmación disfrazada de cortesía. ¿A dónde van esta vez? A Cancún. Es el cumpleaños de la hermana de Lucía. Otro viaje. Otro fin de semana donde yo sería la niñera gratuita mientras ellos gastaban dinero en diversiones que yo nunca había podido permitirme. Emilio, dije, y algo en mi tono hizo que levantara la vista de su teléfono. No puedo cuidar a Santiago el próximo fin de semana. Su cara cambió inmediatamente. ¿Por qué no? Porque tengo planes. Era mentira. No tenía planes. Pero por primera vez en mi vida, estaba poniendo un límite. ¿Qué planes puedes tener tú, mamá? La pregunta me golpeó como una bofetada. ¿Qué planes podía tener yo? Como si mi vida fuera tan insignificante que no pudiera existir fuera de servirlos a ellos. Planes personales, Emilio. Pero mamá, ya compramos los boletos. Ya está todo pagado. Entonces tendrán que buscar a alguien más que cuide a Santiago. ¿Cómo quién? Tú eres la única que lo puede cuidar. La mamá de Lucía. Ya te dije que vive lejos. Pueden contratar una niñera. ¿Estás loca? ¿Sabes cuánto cuesta una niñera de fin de semana? Ahí estaba la verdad. No era que yo fuera la única que podía cuidar a Santiago. Era que yo era gratis. Emilio, acabo de salir del hospital. Necesito descansar. Ay, mamá, ya con eso otra vez. Ya pasó. Ya estás bien. No, no estoy bien. Y aunque estuviera bien, tengo derecho a decir que no. Mi hijo me miró como si hubiera dicho algo en otro idioma. ¿Derecho a decir que no? Mamá, es tu nieto. Es tu familia. Exactamente. Es mi familia. Familia que no vino a verme cuando casi me muero. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Mamá, ya hablamos de eso. No sabíamos que era tan grave. ¿Por qué no se molestaron en averiguar? Santiago apareció en la puerta de la cocina, cargando su mochila. ¿Ya nos vamos, papá? Sí, hijo, ya nos vamos. Emilio tomó la mochila de Santiago y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volteó hacia mí. Espero que reconsideres lo del próximo fin de semana, mamá. No me hagas quedar mal con Lucía. Y se fueron. El lunes por la mañana sonó mi teléfono temprano. Era Rodrigo. Mamá, ya pensé en una solución para lo del préstamo. Buenos días, Rodrigo. Sí, buenos días. Mira. Fui con un abogado y me explicó que puedes hacer un préstamo hipotecario muy fácil. Solo necesitas firmar unos papeles y ya. Ya te dije que no voy a hipotecar mi casa. Mamá, escúchame. Es solo por 6 meses. En 6 meses te pago todo y listo. No, Rodrigo. ¿No? ¿Así nomás no? Así nomás no. Hubo una pausa larga. ¿Sabes qué, mamá? Estoy muy decepcionado de ti. Pensé que podía contar contigo. ¿Y yo puedo contar contigo? ¿Qué quieres decir? ¿Puedo contar con que me pagues los 20,000 pesos que ya te presté? ¿Puedo contar con que vengas a visitarme sin pedirme dinero? ¿Puedo contar con que te preocupes por mi salud? Eso es diferente, mamá. ¿Por qué es diferente? Porque tú eres mi mamá. Se supone que las mamás ayudan a sus hijos. ¿Y se supone que los hijos ayudan a sus mamás? Sí, cuando puedan.
¿Y cuándo vas a poder tú? Otra pausa. Cuando tenga dinero, obviamente. ¿Y para tener dinero necesitas que yo arriesgue mi casa? Mamá, no entiendes cómo funcionan los negocios. Entiendo perfectamente, Rodrigo. Entiendo que quieres que yo tome todos los riesgos para que tú tengas todas las ganancias. No es así. Así es exactamente. ¿Sabes qué, mamá? Me das mucha tristeza. Te has vuelto muy egoísta. ¿Egoísta por no querer perder mi casa? ¿Egoísta por no creer en tu propio hijo? Y colgó. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en 10 años. Salí sola. Me vestí con mi mejor vestido. Me peiné con cuidado y tomé un taxi al centro de Guadalajara. Quería ver a mi ciudad con otros ojos, con los ojos de una mujer que tenía opciones, que tenía poder, que tenía la capacidad de decir no. Caminé por la plaza de armas, donde las palomas volaban entre las bancas y los vendedores ofrecían elotes y raspados. Me senté en una banca y observé a las familias pasar. Padres cargando niños, abuelos comprando globos, madres regañando cariñosamente a hijos traviesos. ¿Cuándo había sido la última vez que mis hijos me habían llevado a pasear? ¿Cuándo habían querido compartir conmigo algo que no fuera una responsabilidad o una petición? Una niña pequeña se acercó corriendo a su abuela, que estaba sentada en la banca de al lado. «¡Abuela! ¡Mira lo que me compró mi mamá!», gritó, enseñándole un pequeño juguete. La abuela sonrió y abrazó a la niña. «¡Qué hermoso, mi amor! ¿Me cuentas cómo funciona?». Y ahí se quedaron, la abuela escuchando pacientemente mientras la niña le explicaba los detalles de su juguete nuevo. Observé a esa abuela y vi algo que me faltaba. Respeto, amor genuino, interés real por lo que tenía que decir. Cuando regresé a casa esa tarde, había tomado una decisión. Al día siguiente, martes, regresé al Hospital del Rosario, pero esta vez no iba como paciente. Iba como la mujer que tenía $5 millones en el banco y una historia que contar. Pedí hablar con el director del hospital. La misma recepcionista que me había ignorado cuando llegué con mi infarto me dijo que necesitaba cita. Dígale que Rosa María Sánchez Ortega quiere hablar con él sobre una donación importante. Su actitud cambió inmediatamente. Un momento, señora. Le voy a hablar ahora mismo. 5 minutos después estaba sentada en la oficina del director, un hombre de 50 años que me recibió con una sonrisa profesional. Señora Sánchez, un placer conocerla. ¿En qué puedo ayudarla? Saqué el cheque que había preparado esa mañana. $5 millones a nombre del Hospital del Rosario. Su cara cambió por completo cuando vio la cantidad. Señora, ¿esto es real? Completamente real. Pero tengo condiciones. El director del Hospital del Rosario, con los ojos muy abiertos, se sentó hacia adelante en su sillón de cuero. Sujetó el enorme cheque con manos temblorosas, como si temiera que se desintegrara entre sus dedos. Sus labios permanecían ligeramente entreabiertos, sin palabras, mientras yo lo observaba con calma, con la serenidad de quien ya no busca aprobación, sino reparación. Señora Sánchez, musitó finalmente. Esto transformará nuestra capacidad de atención. Nunca habíamos recibido una donación así. Asentí, sintiendo cómo algo dentro de mí se liberaba. No estoy aquí para que se queden con el dinero entero, dije. Tengo 3 condiciones muy claras. Clínica Integral de la Mujer Mayor. Que parte de esta donación financie la creación de una unidad médica especializada en el diagnóstico y tratamiento de afecciones femeninas en mujeres de la tercera edad, infartos silenciosos, osteoporosis, trastornos de ansiedad, depresión y enfermedades crónicas propias de nuestra etapa de vida. Programa Voz de la Abuela. Que se implemente un programa de visitas regulares y apoyo emocional para pacientes sin familiares disponibles, coordinado por voluntarios y profesionales de trabajo social, para que ninguna mujer mayor se quede sola en su enfermedad. Fondo de Emergencias. Rosa María Sánchez Ortega. Un fondo rotativo destinado a cubrir gastos médicos urgentes de pacientes de bajos recursos que, como yo, son descartados injustamente bajo la etiqueta de ansiedad o exageración. El director contuvo un nudo en la garganta y pasó la mirada a la ventana, donde se veía el sol cayendo sobre las torres antiguas del hospital.
Aceptamos sus condiciones sin reservas, dijo, con voz entrecortada. Haré que todo se ponga en marcha esta misma semana. Sonreí por primera vez con la certeza de haber convertido mi dolor en esperanza colectiva. Aquel acto de firmeza había sido un corte limpio. El pasado de abusos y silencios quedaba atrás. Y ahora mi legado sería un puente hacia el bienestar de muchas otras mujeres. Al salir de la oficina del director, sentí el peso de los días oscuros lentamente disiparse. El pasillo, antes un túnel de incertidumbre y urgencia, se transformó en un corredor de luz. Cada paso resonó como un tambor de victoria. Tomé un ascensor y bajé hasta el lobby principal. Me detuve frente al mural que retrata la evolución del hospital. Médicos de batas blancas, pacientes sonrientes, familias reunidas. Antes había visto en él solo medicina. Ahora veía la promesa de un futuro más humano. A la mañana siguiente, me desperté sin el dolor agudo que había acompañado mis jornadas recientes. Las primeras luces del alba se colaron por la cortina translúcida de mi recámara, dibujando sombras suaves en la pared. Respiré profundo y noté que, por primera vez en semanas, mis inhalaciones no venían cargadas de pánico. Me levanté con una energía desconocida. En lugar de dirigirme a la cocina para revisar mis medicinas, me acerqué al armario y saqué aquella maleta pequeña que llevaba meses guardada en un rincón. Era de color borgoña, con cierres dorados y un forro interior de flores diminutas. Había pertenecido a mi madre, quien siempre soñó con viajar a la Alhambra de Granada. Jamás la llevó consigo en vida, pero la conservé como reliquia. Esa mañana decidí que, con parte de mi herencia, podría finalmente cumplir aquel sueño ancestral, viajar a España, no como turista solitaria, sino como Rosa María Sánchez Ortega, la mujer que resurgía de su propio infarto para reconectar con sus raíces históricas y emocionales. Llamé al consorcio de viajes y reservé un paquete cultural de 2 semanas. Madrid, Sevilla y Granada. Me ofrecía pagar todo en una sola exhibición. La agente de viajes, luego de comprobar mi solvencia, casi lloró al confirmar mi reserva. Señora Sánchez, me alegra mucho planear esto para usted, dijo con voz emocionada. Madrid, Palacio Real, Museo del Prado. Sevilla, Giralda, Barrio de Santa Cruz. Granada, la Alhambra, el Albaicín y un taller de cerámica tradicional. Perfecto, respondí. Quiero sumergirme en cada rincón de la historia. Colgué, y por primera vez en décadas, sentí mariposas en el estómago. Empecé a llenar la maleta con ropa nueva, blusas de tonos pastel, un pañuelo bordado para el cuello, un sombrero ancho para el sol de Andalucía. Me acerqué al espejo de pie y observé mi reflejo. La misma mujer de siempre, con arrugas que marcaban cada sonrisa y cada llanto, pero ahora irradiando determinación. En la cocina, preparé una lista de lectura para el vuelo, un diario de viaje de Carmen Martín Gaite y crónicas de viajeros españoles en el México antiguo. También elegí un libro de fotografía sobre la cerámica andaluza, para inspirarme en el taller que había reservado. Luego tomé el teléfono y marqué el número de la residencia de mi amiga de toda la vida, Doña Lupe, que vivía en el barrio de Analco, justo frente al río San Pedro. «¡Rosa! ¡Qué sorpresa!», exclamó Doña Lupe con voz alegre. «¿Cómo te encuentras?» «Mejor que nunca, amiga mía», contesté riendo. «Quería decirte que me voy de viaje. A España». Hubo un silencio breve. Luego su risa emocionada brotó al otro lado. «Pero si tú tenías miedo de subirte al camión a Guadalajara. Cuéntame todo». Hablamos 3 horas. De la donación al hospital, de mi infarto silenciado, de los abusos de mis hijos, y de mi decisión de reconstruirme lejos de todo eso. Doña Lupe prometió visitarme antes de mi partida y ayudarme a preparar el equipaje. El día de salir al aeropuerto, vestí un cardigan ligero color lavanda y mis pantalones de lino. Me peiné con delicadeza, dejando que algunos mechones grises enmarcaran mi rostro. Tomé un taxi rumbo al Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo, con mi maleta borgoña como testigo de una nueva época. Al llegar, sentí los ecos de mis viajes de juventud. La primera vez que fui a Guadalajara sola, los autobuses nocturnos a México DF, un boleto de avión a Cancún en mi luna de miel que terminó con una tormenta inesperada.
Todo aquello era preludio de este gran viaje que finalmente realizaba. Hice check-in sin problemas, y al pasar por el control de seguridad, la agente me sonrió con respeto. No era la mirada condescendiente de siempre, sino la de quien reconoce a una viajera valiente. Me senté en la sala de espera con un café americano y hojeé las guías turísticas. Mis manos temblaban un poco, no por miedo, sino por anticipación. Un grupo de estudiantes de intercambio pasó a mi lado, riendo en inglés mal pronunciado, llenos de energía. Me contemplaron con curiosidad, como si les recordara a su abuela. Les devolví la mirada con complicidad y les hice un gesto de hola. Ellos me sonrieron y siguieron de largo. Fue entonces cuando comprendí que estaba empezando a restituir mi lugar en el mundo. Ya no era la mujer invisible, sino la protagonista de mi propia historia. El vuelo transatlántico fue tranquilo. Dormité con la ligereza de la conciencia que sabe que el regreso será muy distinto. Aterrizamos en Barajas y la brisa fresca de la mañana me dio la bienvenida. Tomé un taxi hacia el hotel en el barrio de Salamanca, donde me registré y dejé mi equipaje. Salí a caminar por la Puerta de Alcalá y el Parque del Retiro. El aire olía a naranjos en flor y a café recién hecho de los kioscos. Observé a las parejas paseando, a los ancianos jugando a las cartas en las mesas de piedra. Me senté en un banco bajo un plátano, saqué mi libreta de notas y escribí: «Hoy respiré sin miedo por primera vez en años». Cené en un mesón castizo. Tortilla española, jamón ibérico, una copa de vino tinto. Saboreé cada bocado, sin prisa, con la gratitud de quien ha renacido. Esa noche, desde la ventana de mi habitación, vi las luces de Madrid extendiéndose hasta el horizonte. Recordé mi casa en Guadalajara, las paredes silenciosas que habían prestado su soledad al dolor, y supe que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Mientras me acurrucaba bajo la manta, pensé en mis hijos, en Emilio y su indiferencia, en Rodrigo y su manipulación, y por primera vez me sentí liberada de la culpa. Había amado sin límites, pero ahora amaría desde la plenitud. En mis manos, mi pasaporte y la libreta donde ya había esbozado planes: visitar la Alhambra, aprender a hacer cerámica, tomar una clase de flamenco solo por diversión. Todo eso, sin permiso de nadie más que de mí misma. Cerré los ojos con una sonrisa. La mujer que viajó a España no era la misma que entró al Hospital del Rosario. Era Rosa María Sánchez Ortega, la abuela que transformó su silencio en voz y su dolor en renacimiento. Mañana, Sevilla me esperaba, y con ella, la promesa de que mi vida, como la vigilia de un amanecer, solo hacía más hermoso el día que estaba por nacer. Han pasado 6 meses desde que tomé el cheque de $5.200.000 en las manos temblorosas del director del hospital. 6 meses de descubrimientos, de vuelos que abarcaron continentes y de emociones que creí enterradas para siempre. Hoy me encuentro en mi sala, con la luz dorada del atardecer colándose por la ventana, dibujando arabescos de polvo en el aire. A mi lado, la maleta Borgoña que mi madre me dejó, ahora llena de recuerdos imborrables de España, se apoya contra el mueble antiguo. Mi casa nunca ha estado más viva, con flores frescas que compré en el mercado y con cuadros nuevos en las paredes, recuerdos de la Alhambra y de las callejuelas de Sevilla. Cada mañana, cuando despierto, siento que la niebla que cubría mis días se ha disipado. El aire entra suave por la ventana y trae consigo el canto de los pájaros del jardín vecino. Antes, el silencio era un peso que aplastaba mis huesos. Ahora, el silencio es un abrazo que me envuelve con ternura. Me he permitido el lujo de cocinar sin prisas, de probar recetas andaluzas que aprendí de una señora gaditana amiga, y de saborear cada cucharada de gazpacho o de paella con el gozo de quien sabe el valor de cada ingrediente. Mis hijos han intentado contactarme varias veces. Emilio llamó hace un mes, con voz cautelosa, para preguntar si necesitaba algo de la ciudad. Le di las gracias y le pedí que me enviara un libro que había mencionado en una conversación antigua, una novela de Ángeles Mastretta que él recordaba que me gustaba. Fue la primera vez que nuestra charla giró en torno a algo que no fuera una petición de dinero o una excusa para visitarlos. No se disculpó por su indiferencia, pero le agradecí la cortesía mínima de pensar en mi placer lector. Rodrigo, por su parte,
Vino una mañana sin avisar, dejando mi puerta entreabierta como si buscara algo que le perteneciera. Encontró mi maleta junto a la entrada y la mirada en mi mesa de centro, donde se acumulan las postales que envié desde España. Me preguntó con cierta timidez, ¿pensaste en lo que hablamos? Le respondí con calma que mis prioridades habían cambiado. Él se quedó en silencio, como si las palabras hubieran perdido peso en el aire. Al final, solo dijo, «Te entiendo», y se marchó sin más explicaciones. Fue un gesto breve, pero fue algo. He usado parte de la donación para financiar el ala de la Clínica Integral de la Mujer Mayor. Fui invitada a la inauguración. Caminé por los pasillos. Vi a las doctoras revisando expedientes con dedicación y escuché a las pacientes agradecer con lágrimas en los ojos la atención que recibían por fin. Una mujer de 80 años me tomó la mano y dijo, «Gracias por devolvernos la voz que creímos perdida». En su mirada, descubrí la mía propia. Una mujer que dejó de ser un murmullo en la oscuridad y se convirtió en un eco de esperanza para muchas otras. Al otro día, acompañé al equipo de trabajo social mientras iniciaban el programa Voz de la Abuela. Entré a una sala donde un grupo de jovencitas aprendía técnicas de escucha activa y lenguaje no violento para visitar a pacientes solas. Al ver su entusiasmo, recordé mi propia soledad en el hospital, la indiferencia de quienes pensaban que yo solo exageraba. Entonces supe que mi renacimiento no solo era personal, era un cambio colectivo. El Fondo de Emergencias Rosa María Sánchez Ortega ha salvado ya varias vidas. Cada vez que recibo un informe de gastos, siento el vértigo dulce de saber que un corazón de mujer mayor latió de nuevo gracias a mi determinación. Hay historias de madres solteras que pagaron tratamientos, de ancianos abandonados a quienes se ofreció hospitalización gratuita, de un mundo que aprendió a ver la urgencia que antes ignoraba. A nivel personal, mi rutina se ha vuelto una celebración cotidiana. Cada mañana camino por mi vecindario de Guadalajara y saludo a los vecinos. Antes, muchos ni siquiera me reconocían. Ahora, me llaman por mi nombre con una sonrisa. A veces me invitan a desayunar tamales en la esquina y charlamos sin prisa, compartiendo confidencias sobre la vida y sus vueltas inesperadas. Los fines de semana visito el río, donde me detengo a ver la brisa mover las hojas de los ahuehuetes. Me siento en una banca oxidada, saco mi libreta y escribo pensamientos o frases que luego transformo en cartas para mis amigas. El texto se convierte en puente entre mi pasado de silencios y mi presente de libertades. He aprendido a valorarme sin pedir permiso. He aprendido a decir no cuando algo no me conviene y a decir sí cuando mi corazón late con emoción. Los atardeceres son ahora mi ritual favorito. Preparo una copa de vino tinto, mi favorito español, un tempranillo que traje de la región de La Rioja, y me asomo a la ventana. El cielo se tiñe de naranjas y malvas, el sol se hunde tras la silueta de la ciudad, y siento como el día concluye con gratitud. Levanto mi copa y brindo por el recorrido, por el dolor que callé durante años, por el perfume del café de olla de mi infancia, por las respiraciones cortadas que se transformaron en respiraciones plenas. Mi maleta ya no espera en un rincón, ahora está lista para cualquier viaje que desee emprender. Siento que puedo volver a cualquier ciudad, recorrer cualquier sendero, descubrir cada rincón del mundo con la seguridad de saber que mi hogar más importante está en mi propia dignidad. He tenido días de nostalgia, en los que el eco de la risa de mis nietos resuena con melancolía. Entonces, reviso mi libreta y vuelvo a leer las instrucciones que me dejó mi esposo en aquella carta. Vive con la dignidad que siempre has merecido. Eso me devuelve al presente. Me ancla en la certeza de que mi valor no depende de cuántas llamadas reciba, sino de cuánto me ame a mí misma. Mirando el horizonte, con la copa casi vacía y el último rayo de sol desvaneciéndose, te pregunto a ti que me escuchas. ¿Alguna vez has sentido que tu voz fue ignorada, que tu dolor fue minimizado o que tu valor fue tomado por sentado? Si conoces a alguien que haya pasado por lo mismo, o si tú misma lo has vivido, déjalo en los comentarios. Quiero saber tu historia. Y si este relato te conmovió, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal.
Así ayudaremos a que este mensaje llegue a quien más lo necesita.